Muy bien, buenos días a todos. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, pues te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias por este día tan hermoso que tú nos has dado, Dios. Como dice tu palabra, nuevas son cada mañana. Padre, grande es tu fidelidad. Y pues te pedimos, Señor, que tú esta mañana hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues esta mañana quiero eh, compartirte algo que creo que a veces perdemos de vista o hemos escuchado, en el que las personas que no han creído en Cristo van a ir a un juicio, pero también los que hemos creído en Cristo también vamos a ir a un juicio. Como tal, es un juicio diferente a las personas incrédulas, a las personas creyentes. Así que muchas veces la pregunta es, ¿a quién le estamos rindiendo cuentas? Y a veces la gente piensa que no necesita rendirle cuentas a nadie, que puede hacer lo que quiera, de la manera que quiera, y cree que ellos pueden tomar decisiones o hacer cosas pensando que nadie un día les va a pedir cuentas de todo lo que hicieron o de lo que hicieron. Realmente es importante entender que un día todos vamos a estar delante de Dios y vamos a dar cuentas, que si Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que hicimos, como creyentes nos va a pedir cuentas de lo que hicimos. Claro que como incrédulos, pues simplemente no va a pedir cuentas porque simplemente ellos no quisieron creer. Entonces, aquí lo importante en este estudio es que a quién le vas a rendir cuentas, con quién vas a, ahora sí que qué vas a hacer cuando estés delante de Dios, o qué le vas a decir a Dios al momento de que Él te diga qué es lo que hiciste con lo que Él te dio. ¿Qué le vas a comentar? ¿Qué le vas a preguntar? ¿O qué le vas a decir? Así que es muy importante que nosotros entendamos, sea quien sea, creyente o incrédulo, un día vamos a estar delante de Dios. Un día vamos a estar delante de Él y un día Él nos va a pedir cuentas de todo lo que hicimos en este mundo, podríamos decirlo así. A veces pensamos que somos un accidente, no somos un accidente, somos una creación de Dios y como tal, Dios nos tiene aquí por un breve tiempo. Ahora sí dice la palabra que somos extranjeros en esta tierra. ¿Por qué razón? Porque todos vamos a partir, todos vamos a partir. Nadie se va a quedar aquí, nadie ha vivido más de los 120 años, como dice la palabra de Dios. Y creo que aquí lo importante es que como creyentes seamos conscientes de que un día vamos a estar delante de Él y Él nos va a decir, ¿qué hiciste con todo lo que te di? ¿Y qué es lo que nos dio o qué es lo que nos da Dios? Pues simplemente su palabra nos hace ver claramente que como tal, Dios nos usa, ¿para qué? Para que podamos compartir su palabra. A veces cuando hablamos de los discipulados o el discípulo, que la Biblia dice claramente, ir y hacer discípulos, esas fueron las palabras de Jesucristo a sus discípulos. ¿Qué va a pasar? Pues le va a pedir cuentas a cada uno de ellos y les va a decir muy bien, ¿qué hiciste con todo lo que aprendiste? Tú imagínate a los apóstoles, habían estado 3 años aproximadamente con Jesucristo, ¿no? En ese momento, cuando Jesús se va, ¿no? Y en ese momento los apóstoles se quedan, pues en ese momento quiero decirte que Dios le va a decir a los apóstoles, muy bien, ¿qué hiciste con todo lo que yo te enseñé? ¿Qué hiciste? Cómo lo manejaste? Y eso sucede con cada uno de nosotros. Gracias a Dios, ellos creyeron y creyeron en un proyecto eterno. Y gracias a Dios por las personas que tomaron esa decisión de creer y discipularse, porque lo importante del discipulado es que realmente vas a compartir lo que a ti te enseñaron. Dice, por gracia recibiste, por gracia tienes que dar. Entonces, gracias por esa gente que realmente le creyó y creyó en la cuestión del discipulado. Y esa gente fue usada por Dios y esa gente es usada por nosotros. Así que Dios nos usa a nosotros. ¿Para qué? Para poder compartir la palabra de Dios, para hacerle ver a la gente claramente cómo está su relación con Dios. No juzgarlos, porque no tenemos por qué juzgarlos, simplemente para hacerles ver su situación delante de Dios. Y recuerda que Dios no juzgó absolutamente a nadie, o Jesús no juzgó a nadie en la tierra. Pudo haberlo hecho, pero la Biblia dice claramente que Jesús no vino a juzgar, sino vino a mostrarle al mundo el amor que le tiene Dios al mundo y para hacerles ver claramente que hay un camino para poder llegar delante de Dios. Entonces, Jesucristo recuerda que hubo mujeres o personas que les presentaron diciendo que habían pecado y que la ley de Moisés dictaba algo y que tenían que hacer. Y simplemente él lo único que hacía era enfrentar a las personas que estaban juzgando a la persona, ¿sí? Como esta mujer que la ganaron, dicen que en el acto, en el momento en el que estaba haciendo algo equivocado, ¿sí? Adulterando. Y en ese momento la ley de Moisés decía que cuando una mujer o un hombre se encontraba de esa manera tenía que ser apedreado.
tenía que morir en ese momento. No podía ver ese tipo de personas dentro de Israel. Y cuando llegaron esas personas, cuando llegaron esos del Sanedrín, porque eran religiosos, eran los sacerdotes, era la gente que realmente de alguna manera estaba ahí en contra de Jesucristo, porque no querían creer en él. Cuando le presentaron este caso de esta mujer, en ese momento dijo: Señor, a ver, la ley de Moisés dice que tenemos que apedrear a esta mujer. ¿Por qué razón? Porque le hemos encontrado en el acto del pecado. Es decir, ha hecho algo equivocado conforme a lo que la ley dice. Y en ese momento Jesús, ¿qué les dijo? Tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Tenías que estar limpio para poder juzgar a la persona. ¿Qué sucedió? Nadie pudo tirar una piedra hacia esa mujer. ¿Por qué razón? Porque todos eran pecadores. Aún los religiosos, aún los fariseos, aún los del Sanedrín, todos eran pecadores. Entonces aquí lo importante es eso, que un día vamos a estar delante de Dios, sí. Dios vino a este mundo y mandó a su Hijo para salvación, no para juzgar. Pero realmente, aunque el mundo no lo crea, viene un juicio, va a haber un juicio. Así que de eso se trata el juicio de Dios. Y en este mensaje quiero hablarte de eso, del juicio que vamos a tener los creyentes, que es inevitable. Muchos actúan como si no tuvieran que darle cuenta a nadie, aún los creyentes. Pero te digo una cosa, todos vamos a rendir cuentas, todos. Es una medida de seguridad para todos. Y lo importante es que un día tendremos que dar cuentas, y eso se trata del juicio. De eso, por eso Dios habla de un juicio. Y este mensaje, en el cual quiero compartirte, quiero hablarte de que el juicio que vamos a tener los creyentes es inevitable. Es inevitable. ¿Por qué razón? Porque Dios nos va a pedir cuentas. Y quiero que vayamos a Corintios, a la segunda carta de Corintios, y vamos al capítulo 5, y vamos a leer del versículo 6 al 10. ¿Para qué? Para poder entender lo que Pablo le estaba diciendo a esta iglesia. Esta iglesia que de alguna manera algunos habían creído, otros no habían creído. Una iglesia que pensaba que lo sabía todo. Cuerpo estamos ausentes del Señor. Claro, porque todavía estamos en esta tierra. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Y eso es un principio. Ese es algo muy importante. Por fe andamos, no por vista. No necesitamos ver para poder creer, ¿sí? No necesité ver a Jesucristo para poder creer en Él y haberle entregado mi vida a Cristo. No, simplemente estoy creyendo por fe. Y luego dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, ¿sí? Y presentes al Señor. Hoy, si te hago una pregunta, ¿te gustaría estar ausente del cuerpo? Yo sí. Prefiero estar presente delante de Dios y salir de esta tierra que la verdad, este planeta cada día está peor, ¿no? En ese momento dice, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Así que este juicio es un tribunal. Hay dos juicios y son diferentes. Los que no creyeron simplemente van a ser juzgados por todos los pecados que cometieron. Por eso van a ser juzgados. Y nosotros que hemos creído, vamos a ser juzgados por lo que Dios te dio y qué hiciste con lo que Dios te dio. Así que para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que el apóstol Pablo le escribe a estos creyentes de la iglesia de Corintios y les dice, el juicio del creyente es inevitable. Si tú crees que no va a haber un juicio para ti, es inevitable, porque Dios lo tiene que hacer. Habrá un momento de juicio para cada uno de nosotros. Y el apóstol Juan escribe en Apocalipsis 20, del 11 al 13, fíjate lo que dice, recuerda que fue el último de los apóstoles, fue el único que no fue mártir, ahora sí que fue el único que trataron de matar, pero no pudieron matarlo, ¿sí? Y en ese momento, Juan, aproximadamente a la edad de 85 años o 90 años, está escribiendo este libro. Y fíjate la manera en que describe al final, porque Apocalipsis es la revelación que Dios nos está dando
de cómo va a ser el regreso de Jesucristo. Es un libro, la verdad, impresionante. Es un libro difícil de entender, quiero que lo sepas. Pero es increíble ver cómo Dios nos alerta a nosotros como creyentes, ¿sí? Lo que va a suceder antes de su venida. Y fíjate lo que escribe Juan en el capítulo 20, del versículo 11 al 13. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Oye, ¿de qué muertos está hablando? De los que no creyeron. De los que no creyeron en Jesucristo. De esos muertos está hablando. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Imagínate. Cuando la Biblia dice que fueron abiertos los libros, ¿sí? Recuerda que existe el libro de la vida. Y Dios nos hace ver claramente que cuando tú tomaste la decisión de entregarle tu vida a Cristo, en ese momento Dios grabó tu nombre con la sangre de Cristo en ese libro. Los que le rechazaron, sus nombres no están ahí. Esa es la diferencia. Así que habrá dos juicios. Está el juicio del creyente y el otro juicio del no creyente, del que no aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque la gente muchas veces dice es que cree en Dios. Sí, pero te digo una cosa, el que pagó por ti fue Jesucristo, no Dios. Y la gente siempre está diciendo que cree en Dios. Todo el mundo ha creído en Dios. Habrá uno que otro ateo, ¿sí? O habrá uno que no quiera creer en absolutamente nada. Pero te digo una cosa, lo importante es entender por qué Dios mandó a Jesucristo hace 2000 años. ¿Cuál fue la razón? Así que cuyos nombres no estarán escritos en la vida, en el libro de la vida. Y Apocalipsis 13:8 dice, y todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, fíjate cómo menciona el Cordero. ¿Por qué razón? Pues está hablando de Jesucristo. Recuerda que la Biblia nos hace ver que Juan el Bautista presenta a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que dice, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Quiero decirte que Dios sabía perfectamente lo que iba a pasar con su creación. Es decir, Jesucristo sabía perfectamente que Él iba a pagar. Antes de que la creación existiera, Dios sabía lo que iba a suceder. Pero como nos dio una libertad, como nos dio un libre albedrío, cada quien tiene que tomar la decisión de creer o no creer, de estar cerca de Dios o no. Simplemente esa es la diferencia. Si realmente eres creyente y le entregaste tu vida a Cristo, quiero decirte una cosa, tu nombre está grabado ahí. Ahí está grabado. Y no se va a borrar, ¿sabes? ¿Por qué razón? Porque se grabó con la sangre de Jesucristo. Y si no eres creyente, estás ausente. Quiere decir que tu nombre no está escrito ahí. Así que nos pararemos frente a Dios para dar cuentas de nuestra vida. Y en primer lugar, solo quienes hayan aceptado a Jesucristo, eso es muy importante, solo los que hayan aceptado a Jesucristo como su Salvador personal estarán presentes en el juicio de Dios, como quien dice, en ese tribunal. Y hay algo muy importante, es un tiempo en el cual va a haber recompensas, porque a veces piensas, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿No? A veces la gente piensa que vamos a estar en el cielo y todos vamos a estar ahí como que sin hacer nada, ¿no? No, hay un proyecto eterno, dice la palabra de Dios, pero no nomás eso, sino que también Dios nos va a hacer ver cuáles fueron las recompensas. Es como los Grammys, ¿no? Vas a los Grammys y ya sabes, toda la gente está, ahora sí que muy bien peinada, muy bien vestida, ahora sí que están esperando a escuchar su nombre. Y eso es lo que va a suceder en ese momento. Ahora sí que vamos a estar en los Grammys de Dios, ¿sí? Esperando escuchar tu nombre para que Dios te diga buen siervo y fiel. Fíjate qué impresionante. Así que nuestra vida determinará nuestras recompensas. Y la pregunta está en que ¿realmente sientes responsabilidad a Dios diario? ¿Realmente sientes esa responsabilidad? ¿Sabes que le vas a dar cuentas? ¿Que eres responsable del tiempo que le has dado? Por eso estamos aquí.
de los dones que Dios te ha dado, de las habilidades y los talentos que Dios te ha dado, porque te los ha dado. Oye, ¿por qué te los ha dado? Por un propósito, por un plan. ¿Reconoces que tendrás que dar cuentas a Dios cómo has conducido tu vida? Porque sigues teniendo esa libertad. Aunque tomaste la decisión de entregarle tu vida a Jesucristo, tú sigues teniendo ese libre albedrío, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te está dando? Y por supuesto, ¿quién será el juez? El juez será Jesucristo. Él es el que va a juzgar, no Dios. Jesucristo es el que va a juzgar. ¿Por qué razón? Porque le va a hacer ver al hombre, ¿sí? Porque habrá muchas que digan, es que yo creo en Dios. Sí, pero tenías que haber creído en mí. Y por eso Jesucristo dice claramente, yo soy el camino. Cuando dijo eso, simplemente nos hace ver que no hay otro camino para poder llegar delante del Padre. Un juez justo en el cual no habrá errores. Porque es un juez justo. Y recuerda que Dios ve nuestro diario vivir. Y si quisiéramos examinar nuestra vida, querríamos cambiar ciertos aspectos, ¿no? Por eso muchas veces Pablo, en la misma iglesia de Corinto, les decía, examinaos a vosotros mismos. Y eso es lo que Dios quiere. Tenemos que examinar nuestra vida continuamente. ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué manera lo estamos haciendo? ¿Estamos agradando a Dios? Es más, no nomás en la manera de vivir, sino en la manera de hablar. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Realmente lo que dices verdaderamente edifica o contamina? Así que quizá todo el mundo diría, si volvieran a ser, cambiaría lo siguiente. Claro, por eso cuando Dios habla de un nuevo nacimiento, es que todos quisiéramos volver a nacer. ¿Por qué razón? Porque todos hemos cometido errores. Todos hemos pecado delante de Dios. No somos dignos de ser llamados sus hijos, dice la palabra. Pero Dios nos da una esperanza. ¿Cuál? El volver a nacer. Por eso dice la palabra que todos necesitamos volver a nacer, espiritualmente hablando. ¿Y qué hace Dios? Dios viene a romper esas cadenas, viene a romper tu pasado, que si Dios ya no se acuerda de tu pasado. Qué triste que tú te estés acordando de tu pasado cuando Dios no se acuerda de tu pasado. Entonces, qué hermoso es llegar delante de Él y decir, hijo Dios, gracias por haberme perdonado. Gracias, Señor, por haberte entregado mi vida y para no poner enfrente todos los pecados o todo lo que hice mal delante de ti. Realmente Dios nos ama y Jesucristo te ama. Y lo que quiere es que cambies. Por eso dice que voy a quitar ese corazón de piedra y voy a poner un corazón de carne. Voy a cambiar tu mente. Quiere cambiar tu mente y tu corazón. Es la única manera para poder entender lo que Dios quiere para nosotros. Él es el juez y este juicio es de recompensas. Eso es lo que va a hacer Dios. En este juicio del creyente, Dios va a determinar no es de que vaya a determinar si vamos al cielo o no, vamos a estar en el cielo, ¿sí? Porque a veces la gente piensa de que, he escuchado a algunas personas que le digo, bueno, si te mueres, ¿a dónde vas a ir? Si estuvieras delante de Dios, ¿a dónde vas a ir? Y muchas personas me han dicho, pues donde Dios me mande. Le digo, si tú crees que estás esperando a estar delante de Él para ver dónde te va a mandar, te voy a decir dónde te va a mandar. Te va a mandar al infierno. Tan sencillo como eso. ¿Por qué razón? Porque has pecado delante de Dios. Entonces, cuando estemos delante de Dios y estemos en el cielo, los creyentes, no es que Dios decida el decir, ¿sabes qué? Te portaste mal como creyente, ahora te vas al infierno. No, la Biblia dice claramente que la salvación no se pierde. Cuando tú tomaste la decisión de entregarle tu vida a Jesucristo, de abrirle la puerta de tu corazón, la Biblia dice claramente que Él está dentro de ti. Y por eso estamos hablando del libro de la vida, por eso estamos hablando de que si tu nombre está grabado, ¿no?, con la sangre de Jesucristo. Así que este juicio tiene lugar en el cielo. Eso es algo muy importante para los creyentes. Estaremos frente a Dios para dar cuenta de todos los detalles. Imagínate, Dios Padre y Dios Hijo, ¿no? Así que imagínate estar delante de Él. Vas a estar cara a cara con Él. ¿Te vas a esconder? ¿A dónde te vas a querer sentar? ¿Hasta el final? ¿Vas a querer verlo realmente? Si has aceptado a Cristo como tu Salvador y lo obedeces, en ese momento dice la Biblia que te va a ver, dice claramente que te va a ir bien aquí en la tierra. Jesucristo dijo, he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Está hablando del cielo? No, está hablando de la tierra. Y hay muchos creyentes que están en la tierra y están viviendo un infierno.
¿Pero sabes por qué? Porque han desobedecido, porque no han creído, porque están pecando contra Dios. ¿Acaso no se siente algo por dentro? ¿No sientes algo cuando realmente haces algo equivocado? Claro, el Espíritu te redarguye y te hace ver, ¿sabes qué? Está mal lo que hiciste, claro. O está mal lo que tú dijiste, claro. Porque el Espíritu es el que mora dentro de nosotros y es el que realmente nos está alentando, alertando y alentando. Alertando para no pecar y alentando para qué, para que nos acerquemos a Dios. Somos anti-Dios, es decir, no, nuestra carne no quiere saber absolutamente nada de Dios. Y por eso cuando Dios nos dice, acércate de mí, acércate a mí, ¿cómo? Leyendo. ¿Cuánto lees? ¿Cuánto te acerca? ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? ¿Cuánto tiempo oras? No, nomás es el pedirle a Dios, es el escucharlo a Él, es estar presente a Él. Así que la convicción de la presencia del Espíritu Santo es la que realmente nos está enfrentando, quien nos convence de pecado para mantenernos en la senda correcta. Eso es lo que Dios quiere. Y para recordarnos que tendremos que dar cuentas a Dios por nuestra vida. Aún como creyentes, sí. Es más, vas a dar cuentas hasta lo que dijiste, fíjate, qué impresionante. Y el Espíritu Santo está ahí, ¿para qué? Para facultarte, capacitarte y mostrarte esos aspectos en los cuales necesitamos esforzarnos. ¿Para qué? Para corregir. Lo que Dios quiere es que tú corrijas, que te des cuenta de lo que está pasando en tu vida. Y fíjate el ejemplo que Dios nos pone en 1 Corintios 3, 14 y 15. Esta misma carta que Pablo le escribe a los corintios, ¿sí? Y tú dirás, ¿y por qué tanto a los corintios? Es que eran rebeldes. Ahora sí que los corintios, cada quien quería hacer lo que bien lo que le pegaba la gana. Dice la palabra claramente que Pablo ya no tuvo que ir la segunda ocasión a Corintios, mandó una carta. ¿Por qué razón? Porque simplemente ya no querían escuchar. Y muchas veces el creyente ya no quiere escuchar y piensa que él puede hacer de su vida lo que él quiere o de la manera que él quiere. No es así. No es así. Y fíjate lo que dice claramente. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Oye, a veces la gente piensa que el hecho de ser por fuego es como que dice, le entrego mi vida a Cristo y luego hago lo que se me pega la gana. No, no es así. No. Sino que Dios va a pesar lo que tú hiciste. Si el hecho de quererle compartir a una persona, tuviste el tiempo para compartirle a una persona. A veces queremos cumplir con Dios. No, perdóname, no quieres cumplir con Dios. Mejor trata de agradarle a Dios, que es diferente. Porque mucha gente puede decir, es que Dios, fui a todos mis discipulados, o vine a todas mis predicaciones. Y Dios te va a decir, ¿y luego qué? ¿Y qué más hiciste? ¿Cumplir? No, no, no es para que cumplieras. Es para que creyeras y para que compartieras que hay una esperanza. Eso es lo que Dios quiere. Por eso dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Como quien dice, Dios va a pasar tu vida por fuego. Y va a ver si todo lo que tú hiciste, lo hiciste por amor a Dios. Esa es la manera en que Dios lo va a pesar. Si todo lo que tú hiciste se va a quemar, quiere decir que no sirvió absolutamente para nada. Y por eso dice claramente, vas a sufrir pérdida. Si bien, al mismo tiempo serás salvo, así como por fuego. Entonces la pregunta es, ¿quieres eso? ¿Quieres llegar delante de Dios para que todo lo que tú hiciste o lo que tú crees que hiciste para Dios realmente valió la pena? ¿Fue de bendición? A Dios ahí nos recuerda que en ciertos casos los que le presentamos a Dios es como madera, heno y paja, que es decir, cuando tú llegas con Él y quieres mostrarle tus obras, lo que hiciste, ¿sí? ¿Qué le vas a poner? Si pones lo que dice madera, heno y paja, se va a quemar. Eso se va a quemar, no sirve para nada. Piénsalo. No hay momento en nuestra vida cuando dejemos de ser responsables. Tenemos que ser responsables delante de Dios. Siempre somos responsables y lo seremos hasta el día en que muramos. ¿Y cómo nos juzgará? ¿Cómo nos juzgará Dios? Nos juzgará conforme a nuestras obras. ¿Qué hemos hecho en nuestra vida? Como creyente, ¿qué has hecho en tu vida? ¿A cuántas personas le has compartido?
Fíjate, ya se acabó enero. Ya estamos en febrero. Al ratito vamos a estar medio año. Y al ratito vamos a estar otra vez en diciembre. Se pasa el tiempo rapidísimo. ¿A cuántas personas realmente les has compartido ese regalo que a ti te compartieron? ¿A cuántas? No puedes decirle a Dios que no tuviste tiempo, perdóname. Eso es una justificación. ¿Qué estás haciendo con todo lo que te está dando Dios hoy? ¿Qué es lo que estás haciendo? Solo vas a tu casa, trabajas, dedicas tiempo para el placer, ¿no? O te atrapa el teléfono. Porque eso es lo que sucede. Muchas veces nos atrapa las cosas del mundo, ¿verdad? Y decimos que no tenemos tiempo para con Dios. Vienes a veces los domingos, tal vez vienes continuamente o de vez en cuando, ¿no? Tal vez vas a tus estudios, si los hay, de repente vas, de repente no vas. Fíjate, ¿eres constante en tu relación con Dios o eres inconstante en tu relación con Dios? Quizás vivíamos un poco a la ligera, ¿no? Y muchos creyentes están viviendo a la ligera. Para Dios, no puedes estar viviendo a la ligera. Y menos en el tiempo en el que estamos viviendo. Mucho menos. Dios ha invertido mucho tiempo en tu vida. La muerte de su Hijo la mandó para salvarnos. Y si Dios ha invertido en tu vida, no la deseches. No deseches lo que Dios está haciendo contigo. Dios nos ha dado al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para facultarnos a hacer bien todo el tiempo. Y en el momento en que Él lo pida, tanto en tu empleo, tanto en tu relación con tu prójimo. ¿Sabes qué es lo más importante? Tu testimonio. ¿Cómo está tu testimonio delante de la gente? ¿Qué es lo que hace Dios? Nos prepara para servir. Eso es lo que hace. Nos prepara para servir. Y para estar orando por las personas que de alguna manera están a nuestro alrededor y no quieren escuchar. Eso es muy importante. El saber que hay gente que nos está observando. Claro que nos está observando. Está viendo si realmente es de veras. Así que Dios juzgará nuestras obras, sean buenas o sean malas. Y el pasaje que leímos hace un momento, todo lo que no da la talla para el Señor, como es debido, será consumido. Tienes que dar la talla. ¿Perderemos la salvación? No, no vas a perder la salvación. Pero hay algo muy importante que tú tienes que entender. Cuando tú desobedeces, lo primero que Dios hace es quitarte la paz. ¿Por qué razón? Porque Dios da la paz cuando tú obedeces. Pero cuando tú entras en desobediencia, Dios tiene que quitar la paz. Y no nomás eso, también quita el gozo. Eso es lo que hace Dios. No puede entrar o no puede vivir un creyente desobedeciendo teniendo paz y gozo. Sería ilógico. Es como si tú recompensaras a tu hijo por portarse mal. No lo vas a hacer. Seremos recompensados por nuestras obras. Y si hemos tenido la motivación equivocada, ¿por qué? Porque puedes tener esa motivación equivocada. O por pereza. Fíjate, muchas veces nos da flojera. No sé a quién se le encendió, él prendió el Zoom. Entonces, sí es importante eso. Muchas veces caemos en esa pereza o flojera. Seremos responsables de dar cuentas a Dios por eso. ¿Alguien puede apagar nada más para que no se repita el Zoom? Dice, hay varias cosas que debemos recordar. Eso es algo muy importante. Número 1, la verdad de la palabra de Dios que sepamos. Fíjate, ¿Dios nos lleva a qué? Dios nos lleva a estar memorizando la palabra de Dios. ¿Cuánto has memorizado? ¿Cuánto has apropiado de lo que has memorizado? ¿O cuánto has apropiado de lo que Dios te ha dicho? La verdad de la palabra de Dios es que Él quiere que la sepas. Es la manera para poder estar cerca de Él. En este mundo tan afectado por el mal, necesitamos estar escuchando la voz continuamente. ¿La voz de quién? La voz de Dios. ¿Por qué razón? Porque nos va a poner paz, nos va a dar paz. Y no nomás eso, nos va a dar la seguridad. ¿Cuánta luz espiritual tienes? ¿Cuánta? ¿Realmente hay luz en tu vida? ¿En tu rostro? ¿La gente está viendo que hay un cambio en tu vida? ¿Qué es lo que estás expresando?
Has sido responsable desde que aceptaste a Cristo. Has sido responsable. No sé cuántos años tengas en Cristo. No lo sé. No sé hace cuánto tiempo le reentregaste tu vida a Cristo. Yo lo hice a los 36 años. Y le he pedido a Dios que realmente me guarde de mí mismo, de mi carne. Y al estudiar la palabra, porque tengo estudiando la palabra de Dios 30 años, quiero decirte algo, es impresionante. Es impresionante lo que Dios te muestra a través de ella. Muchas veces la gente dice, ya leí la Biblia 1, 2 o 3 veces, perdóname. Don Emilio, que era la persona que vino, me decía Juan Manuel, cuando yo estaba discipulándome con él, una ocasión tomé su Biblia, porque apuntaba cuántas veces llevaba leyendo la palabra de Dios. Llevaba más de 200 veces leyendo la palabra de Dios. Don Emilio era un misionero. Y a veces la gente piensa que por haber leído la palabra 1 o 2 veces, ya la entendí. Perdóname, no entendiste absolutamente nada. Nada. Es tu diario vivir. Por eso Dios no la dejó. Es el instructivo de vida. ¿Cómo quieres saber lo que Dios tiene para ti o lo que Dios quiere para ti si no estás leyendo el instructivo? Serás sumamente responsable por lo que tú has recibido. Así que, ¿eres responsable de lo que has hecho? Tratamos de ayudar y entender quién es Jesús, porque eso es lo importante. Tratamos de hacerle ver a la gente que necesita ser salva para poder estar delante de Él, para que no se condene. A veces la gente le da miedo o simplemente sale con esa cuestión de que es muy religioso. Mira, religioso a medias. Porque aún los religiosos no obedecen, sea quien sea católico, sea budista, sea musulmán, sea quien sea. No justifiques el hecho de que la persona sea religiosa. Quiero decirte una cosa, ¿no fuiste religioso? ¿Tú no fuiste religioso? Y fíjate cómo Dios cautivó tu corazón. Entonces, no importa que la persona sea religiosa. Qué padre que la persona crea en Dios. Eso es lo importante. Y hay gente que me dice, no soy religioso, no me gusta creer en la religión. Padrísimo. Yo tampoco. Tampoco creo en la religión. Nada más creo en Dios. Así que Dios nos juzgará conforme a por las oportunidades que Dios te ha dado. ¿Cuántas oportunidades Dios te ha dado? ¿Cuántas personas se han presentado a tu vida que han necesitado escuchar la palabra de Dios? Y no nomás eso. ¿Cuántas oportunidades te ha dado para crecer? Tanto en tu relación con Dios como en tu trabajo. A veces tenemos hasta miedo para tomar una decisión. Mira, la Biblia es muy clara. La Biblia dice que cuando Dios cierra una puerta, la cierra. Y cuando Dios la abre, la abre. Y muchas veces Dios no abre una puerta porque está esperando o está preparando para algo. Porque a veces pensamos de que si Dios cerró la puerta, es que no va por ahí. No, tampoco. Si tal vez no lo ha abierto, es por el simple hecho de que Dios está preparando tu corazón. O te está haciendo ver que hay algo todavía mal y que quiere limpiarte. ¿Para qué? Para poder abrir esa puerta. Ese anhelo y ese deseo que tú tienes, Dios lo está preparando. ¿Para qué? Para que le sirvas. Así que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. No. Dios da las oportunidades. Solo que está en ti el tomarlas o dejarlas. ¿Cuántas veces te ha dado miedo tomar una decisión? Perdóname. Si es la voluntad de Cristo, si es la voluntad de Dios y está en su plan, te va a sacar adelante. Sea lo que sea. Entonces, al estar frente a Dios y al ver nuestra vida, al ver las habilidades, talentos, destrezas, la mente y el corazón que Dios nos dio, porque nos los dio. Dios hizo una creación inteligente. Así que seremos juzgados. No solo conforme a la luz que hayamos recibido, sino a las oportunidades que hayamos tenido. Dios quiere que vivamos de manera sabia y agradable a Él. Que le honre y le glorifique a Él. Eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios ha invertido en nuestras vidas es por una razón y un propósito. Eso es lo que, ¿quién piensa en eso? Dios no solo te ha dotado con los dones que Él te ha dado, sino que envió al Espíritu Santo para sellarte para siempre como hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué regalo!
La verdad, qué regalo. El saber que si un día vamos a partir o vamos a morir, vamos a estar en su presencia. Hoy la gente tiene miedo hasta de morir. Claro. ¿Sabes por qué tiene miedo de morir? Porque no sabe dónde va a ir. No sabe dónde van a abrir sus ojos. Así que no puedes perder la salvación. Puedes perder las bendiciones, sí. La Biblia dice que puedes perder las bendiciones si tú desobedeces. ¿Puedes perder las recompensas? Sí. Pierdes la recompensa si tú no obedeces. Pero ir al cielo, vas a estar delante de Dios. Vas a estar en ese juicio. Y al pensar en esto, es la luz de la verdad, la oportunidad de cómo hayamos reaccionado a eso. Nuestras obras en Cristo serán probadas. Todas nuestras obras. Y quiero que pienses en esto. ¿Cuánto de lo que hacemos termina siendo sin valor? ¿Cuánto? O en vano. ¿Cuántas veces te estás desgastando en tu vida? Y te pones a pensar, oye, ¿y qué hice en este día? ¿No? Y entraste en conflictos, preocupaciones, ¿no? Enojo, molestia. Y si te hicieron algo, ya estás pensando hasta lo que te hicieron. Tenemos que dar cuentas a Dios por eso. De cómo hablaste, de cómo te comportaste, qué actitud tuviste. Por eso Dios nos dejó el ejemplo de Jesucristo. Si hay alguien que tenía que estar resentido, era Jesucristo. Si hay alguien que tenía que estar amargado, era Él. Si hay alguien que debería estar quejándose con Dios por algo que le hicieron injustamente, tendría que ser Él. Pero Él siempre tuvo una actitud correcta. Aunque el hombre lo rechazara. Aunque el hombre le dijera lo que le dijera. Una señora me decía, es que me están diciendo que estoy loca. Vas en buen camino. Vas en buen camino. Si dicen que estás loca, estás bien. No le fuera que te dijeran que no. A Jesucristo le dijeron que estaba loco. Y como quien dice, iba por buen camino. ¿Cuánto tiempo empleamos en cosas que son pecaminosas? ¿Sabemos? Porque tú sabes que no están bien. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo tratamos a otros? ¿Acciones en nuestra vida? ¿Pecados? Y a veces piensas que no van a costar, ¿no? Claro que van a costar. ¿Cómo está tu motivación? ¿Estás siendo motivada por Cristo? No pienses que el hombre te va a motivar o el mundo te va a motivar, perdóname. El mundo te va a desalentar. El único que te puede motivar es Él. ¿Cómo están tus intenciones? ¿Son buenas o son malas? ¿Son erróneas? ¿Has pecado contra Dios? Vas a dar cuenta por cada una de las palabras que haya salido de tu boca. Hijo, qué fuerte. En ese momento le digo, Dios, guarda mi boca. Quisiera ser hasta mudo, ¿no? Es que imagínate, ser juzgado hasta por eso. ¿Cuántas oportunidades has despreciado? ¿Cuántas oportunidades te ha dado Dios y tú no las has tomado? Al rendir cuentas, ¿recibiremos recompensas o las perderemos? Esa es la única manera. Te hago una pregunta. En tu manera de vivir diario, ¿llenas una vida en obediencia o desobediencia? Tú contéstate. ¿Llevas una vida agradable a Dios o desagradable a Dios? ¿Aprovechas el tiempo como Dios quiere que lo hagas? ¿Invirtiendo tus habilidades y talentos y destrezas? Quizás diga, tengo el mismo empleo hace 2 años o hace 1000 años, no sé. Muchas veces la persona piensa que por hecho de estar trabajando en un lugar, no hay manera de cómo Dios puede usar su vida, perdóname, pero sí. Te hago una pregunta, ¿llegas a tiempo a tu trabajo? ¿Haces bien tu trabajo? A veces quieres que el jefe te recompense, ¿por qué? Porque estás haciendo lo que te debes hacer. ¿Cómo estás haciendo tu trabajo? ¿Qué quieres? ¿Que te vea el hombre o que te vea Dios? ¿Estás honrando a Dios? ¿Sales a la hora exacta y llegas a la hora exacta? ¿O juegas sucio con Dios? ¿O mientes? ¿Cuántas veces seguimos mintiéndole a Dios?
Recuerda que conforme vivamos tendremos el galardón o lo perderemos. Ve cuánto tiempo Dios ha invertido en ti. ¿Cuánto tiempo? Y muchas personas nada más están viendo lo que tiene la otra persona. Es lo que están haciendo. Y dicen, si tuviera lo que tiene fulano, lo haría. Perdóname. Si lo tuvieras, tampoco lo harías. Tienes lo que Dios quiere que tú tengas. Eso es lo que tienes. Eso es lo que tienes. Y si Dios te ha dado lo que tienes, usa lo que tú tienes para servirle a Dios. No estés pensando que necesitas tener algo más. Si Dios quisiera que tuvieras algo, te lo daría. Él te lo daría. Y muchas personas no entienden lo que Dios quiere que tengan. ¿Por qué? Porque viven en pecado. ¿Por qué no tengo lo que otras personas tienen o lo que un creyente tiene? Porque vives en pecado. Si tú violas el plan de Dios, hay consecuencias, dice la palabra. La vida está llena de consecuencias. Ve lo que le sucedió a Abraham. Desobedeció, tuvo que pagar las consecuencias de su desobediencia. Ve lo que sucedió con David, ve lo que sucedió con Salomón, ve lo que sucedió con cada uno de los personajes que Dios nos presenta en la Biblia. Y a veces el hombre piensa que no va a haber consecuencias. Claro que va a haber consecuencias. Puede ser una vida de recompensas o puede ser una vida sin recompensas. Tienes que rendirle a Dios. Depende de ti. Y cada día que vivimos para su honra, alabanza y gloria, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y te hago una pregunta. ¿Vives de modo tal que con agrado te pararías frente a Jesucristo a dar buenas cuentas? ¿Realmente lo harías cara a cara, sin bajar los ojos? No significa que no seas perfecto. Mira, Dios no quiere perfección. Nadie es perfecto. Vamos a ser perfectos cuando estemos delante de Dios. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que Dios sabe cómo somos. Eso es lo más increíble. Dios sabe cómo somos. Dios conoce nuestro corazón. Su Hijo murió para salvarnos de la pena del pecado. Eso es lo que hizo Dios. Y nuestro Padre Celestial tiene lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Qué crees que quiere Dios para ti? Lo mejor. Hay muchos creyentes que están despreciando su vida y un día se pararán delante de Dios para dar cuentas. Hay un juicio, hay un tiempo de rendición de cuentas de nuestra vida. Y la pregunta es, ¿te estás preparando para ese día? O mejor dicho, ¿estás preparado? Si Dios te mandara llamar el día de hoy a su presencia, ¿estás preparado para estar delante de Él? No estamos preparados. Y lo que Dios quiere es eso. En primer lugar, nos preparamos al aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Ese fue el paso número 1. Esa fue la decisión más importante que el hombre debe de tomar. ¿Sabías eso? El entregarle tu vida a Cristo. ¿Sabes cuál es la segunda decisión más importante? Casarte. Esa es la segunda decisión más importante en tu vida. Así que si tú no lo haces, el entregarle tu vida a Cristo, no el casarte, o sí casarte o no casarte, ¿sí? Porque así, bueno, mejor no me caso. No, no. Estamos hablando de la primera, o por la primera necesidad, lo más importante. Si tú no lo haces, vas a estar en el segundo juicio. Y la Biblia dice que ese segundo juicio es la perdición eterna. Fíjate cómo lo dice Apocalipsis 21:8. Porque los cobardes e ingenuos, fíjate cómo empieza. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Oye, Arturo, ¿cuál fue la muerte primera? Espiritual. Cuando tú pecaste por primera vez, mueres espiritualmente. La segunda muerte es la física. Entonces, fíjate cómo Dios dice claramente, no te vas a salvar. Y es para toda la eternidad. El primer paso es ser salvo. Ese es el primer paso que cada quien tiene que tomar. Segundo, y esto es algo que seriamente debemos considerar,
tienes que examinar a diario tu estilo de vida. Todos los días tienes que llegar delante de Dios para preguntarle si realmente lo que hiciste en ese día lo agradó o no lo agradó. Piensa cómo estás viviendo como creyente. Y la pregunta es, si estás viviendo como creyente, ¿para qué vives? Vives para servirle. Porque si sigues aquí, es porque Dios quiere que le sirvas. No que te sirvas, sino que le sirvas. ¿Cómo empleas tu tiempo? Hazte esa pregunta. ¿Cómo usas los dones espirituales que Dios te ha dado? ¿Cómo das de tus recursos? ¿Y de qué forma sirves al Señor? ¿Y de qué manera lo honras? Al despertar, le das gracias a Dios por un día más. Le das gracias a Dios porque todo lo que tienes es gracias a Él. Es gracias a Él, ¿eh? No a tu habilidad, no a tu inteligencia, no a tu capacidad. Es gracias a Él. Gracias por darme el dinero para costear lo que necesito. ¿Le has dado gracias a Dios? Por el trabajo que tengo. ¿Le has dado gracias a Dios por la salud que te ha dado? Hay que darle gracias a Dios por todo, ¿sabes? Y no nada más una vez, o muy pequeña esa oración, sino que eso te lleva realmente a presentarte delante de Él. O simplemente te estás paseando por la vida. Simplemente. Y solo vas a Dios cuando hay una necesidad, o cuando hay temor, o cuando hay dolor, o estás padeciendo algo. ¿Solo acudes a Él como si fuera un bateador emergente? Perdóname. Si tú lo haces de esa manera, Dios no te va a escuchar. Porque Dios no trabaja de esa manera. ¿Te has dado cuenta de que Dios es bueno las 24 horas del día? Recuerda que el próximo latido de tu corazón no depende de ti, sino depende de Dios. De Él depende. Hoy te puede dar un infarto, se acabó tu vida. ¿Estás listo para eso? Así que tienes que ser sabio para examinar cómo vives. Te hago otra pregunta. Si piensas en tu matrimonio, ¿tienes una buena relación con tu esposa, con tu esposo? ¿O sigue habiendo conflictos? ¿Es correcta, es buena, es santa, es justa, es pura? ¿Le has pedido a Dios que la mejore? ¿Le agrada a Dios la relación que tú tienes con tus hijos? ¿Cuánto tiempo dedicas a hablarles a tus hijos del Señor? Vivimos en una sociedad donde los padres están ajenos a sus responsabilidades de enseñarle a sus hijos de Dios. Tú eres el que le tienes que enseñar. ¿Quién más le va a enseñar? Tú tienes que hacerle ver cómo está su situación delante de Dios. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Como un ejemplo? ¿Eres congruente con lo que dices y con lo que haces? ¿Tus palabras son correctas delante de Él? Un tercer aspecto importante es reevaluar nuestras prioridades. Piensa en esto, en el proceso de tomar tus decisiones. Cada día estás tomando decisiones. Y esas decisiones a veces tienen consecuencias eternas. Por eso tenemos que acercarnos a Dios para pedirle consejo, si es su voluntad o no. Pueden ser consecuencias duraderas o a veces pueden ser dolorosas. Porque aún como creyente puedes equivocarte. Dios te perdona, pero vas a pagar la consecuencia. ¿Por qué razón? Porque tú tomaste la decisión de hacerlo. ¿Dónde está el Señor en tus prioridades? Otro punto es renovar nuestro compromiso diario de vivir como agrada a Dios y servirle de corazón. Piensa por un momento, ¿cómo empiezas tu día? ¿Cómo lo empiezas? ¿Turbada? ¿Acelerada?
¿Cómo lo empiezas? Somos responsables ante Dios de cada día que cuente. Oye, ¿los días pueden ser buenos? No, la Biblia dice que cada día los días van a ser más malos. Para que no pienses que esto va a cambiar. Y fíjate lo que dice Proverbios 3, del 5 al 8. Al despertar en la mañana, le estás diciendo, ¿estás haciendo lo que realmente dice este proverbio? ¿Lo estás apropiando? Fíjate de Jehová de todo tu corazón. ¿Realmente te estás fiando en él? Y fíjate cómo dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y fíjate cómo termina. Él enderezará tus veredas. Así que no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Sabes qué significa? ¿Sabes qué significa en todos tus caminos? No una parte de tus caminos. La mayoría no reconoce a Dios en todos sus caminos, como si Él no existiera. Y está la promesa de Dios. Él enderezará tus veredas. Aún por torpes que seamos, dice la palabra, Dios nos vuelve a meter en el camino. Si estamos creyéndole y obedeciéndole. No importa, somos torpes. No sé cuántos años vas a vivir, no lo sé. Solamente Dios sabe cuántos años vas a vivir. Pero la pregunta es, ¿y cómo quieres vivirlos? ¿Quieres vivirlos como Jesús lo dice? ¿Que tengas vida y la tengas en abundancia? ¿O te la quieres complicar? Hoy, jóvenes y no jóvenes se quieren complicar la vida y se la complican, ¿sabes? Por otro lado, este juicio va a ser siempre, por siempre y eternamente. ¿Vas a disfrutar las bendiciones del Dios Todopoderoso? ¿Realmente las estás disfrutando? Si estás viviendo conforme a su voluntad, vas a disfrutar todas las bendiciones que Dios te está dando. Y como dijo Jesucristo, vas a tener vida. Y la vas a tener en abundancia. Hoy el mundo está como muerto, ¿sabes? No sabe lo que va a pasar. Pero en cambio tú estás vivo. ¿Por qué razón? Por una simple y sencilla razón. Porque tienes una relación íntima con Dios. Por eso estás vivo. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces recuerda que un día vamos a estar en su presencia. Pero vamos a dar cuentas. Todos vamos a dar cuentas. Y yo quiero que des las mejores cuentas. Y le pido a Dios que yo dé las mejores cuentas. Eso es lo más importante. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, muchas gracias, Dios. Gracias, Padre, porque esta mañana me has recordado que un día voy a estar delante de ti, en tu presencia, dándote cuentas de todo lo que tú me has dado, Señor. Te pido, Señor, que guardes principalmente mi corazón y enséñame, Padre, a hacer tu voluntad. Enamórame cada día más de tu palabra, enséñame a escuchar tu voz. Más que estar pidiéndote, quiero aprender a escucharte y a entender el por qué tú todavía me tienes aquí. ¿Hay un plan? Sí, hay un plan. Y ese plan es maravilloso si tú lo deseas tomar. Gracias, Padre, por los que hemos creído. Y te pido, Señor, por los que todavía no han creído, para que tú, Dios, cautives sus corazones y les hagas ver claramente que la única manera para poder llegar delante de ti es aceptando a Jesucristo como su Salvador. Y te damos gracias, Dios. Gracias por la enseñanza de este día y te pedimos, Señor, que no la recuerdes continuamente. En el nombre de Jesús. Amén.